Capítulo 11, versículo 17 al 22. ¿Ya lo tienen? Bueno, dice la escritura. Pero el anunciaros, ya 1 Corintios 11, 17. Pero el anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos vuestros entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias porque tú nos vas a hablar hoy y nos vas a bendecir. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos confronte, pero también nos instruya. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, para que hoy podamos recibir de ti bendición, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, pueden sentarse. Quiero hablar hoy sobre la cena del Señor, porque es el tema que tenemos hoy. Vamos a ver, pero hay algunos problemas que el apóstol Pablo estaba observando. Primero voy a contarles un poquito de la primera carta a los Corintios. Resulta que la primera carta a los Corintios es dirigida a una iglesia que se encuentra en la ciudad de Corinto. Y entonces el apóstol Pablo les escribe a ellos porque él recibió algunas noticias sobre esta iglesia y que estaban sucediendo algunas cosas ahí. Entonces, el versículo 11, el capítulo 11 que ya hemos leído, empieza de una manera diferente. En el versículo 2, lo primero que hace el apóstol Pablo, si usted quiere leer allí el versículo 2, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En este versículo, el apóstol Pablo está resaltando las cosas positivas que estaban pasando dentro de esta congregación. Una iglesia no solo tiene cosas negativas. Esa es una gran mentira. No es verdad. Hay mucha gente que destaca o describe a una iglesia como un lugar donde solo hay cosas negativas, cosas de que quejarse. Pero el apóstol Pablo no lo presenta así. El apóstol Pablo inicia esta idea o esta serie de pensamientos hablando un poquito sobre lo bueno o las cosas bondadosas que hay dentro de esa iglesia. Y lo primero que él dice es: ustedes se acuerdan de mí y yo los alabo por eso, los felicito. La palabra alabanza aquí no es una palabra que tenga que utilizarse como un término de idolatría, de que esa alabanza es la felicitación, de que él está usando palabras para elogiar la actitud de los hermanos de Corinto. Entonces él les dice: porque ustedes se acuerdan de todo en mí, de mí, se acuerdan de mí. Pero hay otra característica que amerita una felicitación. Y él les dice: y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Esa es otra felicitación que da el apóstol Pablo a la iglesia. Y les dice:
los felicito, porque ustedes han actuado, han vivido y han guardado las instrucciones que yo les entregué a ustedes y han vivido conforme a eso. Entonces él los felicita por eso. Una iglesia que sigue instrucciones de la palabra del Señor, por supuesto, consejos para la convivencia. Pero en el versículo 17, el apóstol Pablo va a cambiar su discurso, va a cambiar un poco el panorama de la carta. Después que termina el versículo 16, ahora el apóstol Pablo va y dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Ahora él le cambia un poco el panorama. Primero los felicitó, primero destacó las cosas buenas de la iglesia, pero él dice: ahora me corresponde hablar de una situación que es un poco penosa y lastimosamente no puedo felicitarlos cuando voy a hablar de lo siguiente. Esa es una realidad, mi querido hermano, y él lo va a decir más adelante. Él nos va a confirmar y nos va a decir que es necesario que sucedan algunas cosas dentro de la congregación. Es importante también poder abordarlas de manera eficaz y de una manera correcta. Lo primero que el apóstol Pablo está haciendo aquí es enseñándonos cómo nosotros debemos confrontar las cosas que sabemos o entendemos que no llevan un buen rumbo, no solo dentro de la iglesia, sino también dentro de nuestros entornos personales y familiares. Eso está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sabe darle relevancia y sabe resaltar aquello que es positivo en la vida de la iglesia, pero también sabe y es consciente de que su tarea es confrontar aquello que la iglesia debe ir trabajando en su comunión. Y entonces en la primera parte el apóstol Pablo les dice: los felicito por el trabajo que están haciendo. Pero en la segunda parte él les dice: ahora voy a tocar un tema, y el tema que voy a tocar ahora lastimosamente no amerita la felicitación. Son los momentos incómodos de la vida, son los momentos que nadie quiere tener en la vida, esos tiempos de confrontación en donde no hay felicitación, porque dice el apóstol Pablo ahí mismo: esto que voy a hablar se va a poner un poco feo. Y creo que nos pasa a nosotros como cristianos y como hijos de Dios. Hemos adoptado algunas malas costumbres, he dicho en estos días, malos hábitos de nuestra vida cristiana, porque nos da a nosotros pesar o tenemos un poco de debilidad en el tema de poder poner sobre la mesa las cosas como son. Y eso no es válido. No es de hijos de Dios quedarse resguardando las cosas que hay que ponerlas sobre la mesa. No es así. Y el apóstol Pablo es uno de los escritores que nos va a enseñar que todo aquello que hay que sacarlo a discusión, hay que sacarlo para ser resuelto, hay que ponerlo sobre la mesa. Y cuando decimos que hay que ponerlo sobre la mesa, no es que hay que sacar el chisme de un lado para otro. El apóstol Pablo nunca fue chismoso de decir: fíjate, Pedro, que te voy a contar esos de Corinto. Vieras esos de Corinto, ¿sí? Pero nunca les haya escrito a los de Corinto. Esa sería una acción inadecuada. El apóstol Pablo se da a la tarea de escribirles directamente y decirles: ahora tengo que tratar un tema con ustedes que debe ser tratado con mucha discreción y con mucha habilidad. Y entonces el apóstol Pablo va a empezar a hablar sobre una situación. Por lo tanto, quiero dejar en su corazón de que usted como hijo de Dios, sea transparente en todo. Lo primero que tenemos que aprender en la vida es a ser transparentes, mis queridos hermanos. No podemos ser personas que ocultan una realidad en su corazón y hablen otras cosas. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña a ser transparentes y honestos en la situación de la vida. Si a usted le molesta algo de alguien, tiene que aclarárselo, no ofenderlo. Lo he dicho en otras veces.
No tiene que ser ofensivo. Usted tiene que ser transparente en sus emociones, en todo lo que está sintiendo, en todo lo que está viviendo. Debe aprender a ser honesto. Pero usted no puede ocultar si está molesto y hablar como que si no lo estuviera, o actuar de una manera. Eso no es correcto. No nos lo enseña la palabra del Señor. Si usted tiene algo, si usted debe decirle algo a alguien, vaya y dígaselo a la persona de frente, con mucho amor, con mucho aprecio, con un diálogo positivo, un diálogo transparente. Pero no ande, hermanos, con actitudes negativas, ofensivas, actitudes raras, porque eso no está bien y no produce un buen ambiente. Y la Biblia no enseña eso. Sí, pastor, pero yo no quiero problemas. Problemas es cuando usted se queda con eso en su corazón. Problemas es cuando usted no tiene el valor de ir delante de una persona. Problema es que usted empiece a comentarlo con otra persona y empiece a hablar aquí y empiece a hablar allá y empiece a difundir un montón de cosas sin antes haber ido con la persona que usted piensa que le ofendió. Todo eso es problema. Pero ir con alguien y decirle: hermano, quiero hablar con usted, lo invito a una coca, ¿sí? O a una Pepsi. A algunos no les gusta la coca. O a un café. Véngase, sentémonos, vamos a platicar un ratito. Y tenga usted el valor de poder platicar con las personas frente a frente. No ayuda en nada que nosotros nos pongamos, hermanos, a hablar de los conflictos personales con otras personas, con terceras personas que no tienen nada que ver con el conflicto. No ayuda en nada, no lo soluciona y no trae paz a nuestro corazón. Sí, pero lo puse en mal, saben cómo es, y no ayuda en nada, definitivamente. Entonces el apóstol Pablo está dando un paso que nosotros debemos aprender a dar en la vida. El paso de la honestidad, de confrontar las situaciones que nosotros entendemos y consideramos que no están bien. Si usted ve en sus hijos algo que usted entiende y sabe que hay que confrontarlos, hable con ellos, no ignore la situación. Si usted ve en su familia cosas que hay que confrontar, confróntelos sabiamente, pero no hay que ignorarlos de ninguna manera. Eso no ayuda a nada. ¿De qué va a hablar el apóstol Pablo? Regresemos entonces al texto del apóstol Pablo. Quise darme una vuelta por ahí para ver a cuántos me traía por ahí. Versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Mire usted qué palabras tan duras. La confrontación no siempre tendrá un momento cómodo. No. El inicio de la confrontación siempre va a ser de disgusto, va a ser amargo, porque el apóstol Pablo, hermanos, está utilizando palabras que si nos la dice a nosotros, definitivamente muchos se sentirían ofendidos. El apóstol Pablo está utilizando dos frases. La primera frase es: ustedes no están congregándose para lo mejor. Imagínense que le digan a usted: usted va a la iglesia y no lo está haciendo para algo bueno. Y que después le termine de decir: sino está yendo a la iglesia para algo horrible, para lo peor. Hay hermanos, muchos ya no vendrían a la iglesia. Imagínense, si se les trata así, se les dice: usted está viniendo y viene aquí solo para hacer cosas peores, horribles. Hermanos, es una gran ofensa para muchos. Pero el apóstol Pablo necesita, hermanos, tener las agallas y el valor y la sabiduría para confrontar las acciones de la iglesia de Corinto. No es Príncipe de Paz de Misco, de Corinto. Y les dice: ustedes no se están reuniendo por causas justas y adecuadas. Ustedes se están reuniendo para cosas horribles, para cosas feas. Y entonces en el versículo 18
viene, hermanos, la confrontación y viene la situación. Y él les dice, pues en primer lugar, número uno, les dice el apóstol Pablo, cuando ustedes se reúnen como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y él dice, y en parte lo creo. Oigo que hay entre ustedes, iglesia de Corinto, como que la iglesia está dividida, tiene ahí una separación, y yo puedo creer eso. Creo que eso es cierto por un lado. Versículo 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Entonces aquí el apóstol Pablo ya usa un argumento diferente al que siempre hemos usado, porque él dice, hay que entender que cuando hay un grupo de personas, siempre van a surgir ciertas circunstancias que van a separar o a causar algunas divisiones dentro de este grupo. Y las divisiones, dice él, son necesarias a veces, porque es importante que se manifiesten los que son aprobados. Y esto es interesante, porque el apóstol Pablo nos está diciendo, cuando hay momentos en el que un grupo está sufriendo una especie de división, solo los aprobados pueden mantenerse en medio de todo eso. Solo los aprobados tienen la capacidad de poder mantener estables las relaciones cuando hay una crisis de división en medio de un grupo, en este caso la iglesia. Solo aquellos aprobados, aquellos que han, la palabra aprobados aquí hace referencia a aquellos que han amado a Dios, que se han entregado a Él y han decidido entregarse a Él. Los aprobados van a salir a relucir por sus acciones, van a salir a relucir por la forma en que llevan a cabo y desempeñan su tarea para unificar y mantenerse firmes en las crisis de divisiones. Entonces viene ahora el punto del apóstol Pablo en el versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ahora vamos a aclarar algo. El apóstol Pablo ya nos está diciendo que él está hablando de la cena del Señor. No estaba hablando del otro culto, de otro momento. Hay que ir aclarando la situación. El apóstol Pablo está observando que la división dentro de la iglesia se estaba dando en la celebración de la cena del Señor. Hoy es un culto importante porque celebramos la cena del Señor. Pero la iglesia de Corinto se estaba reuniendo a celebrar la cena del Señor, y el apóstol Pablo les dice: ustedes cuando se reúnen a celebrar la cena del Señor, eso no es comer la cena del Señor, porque hay división entre ustedes. Y todos, hay división. ¿Y cómo era esa división? Versículo 21. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Miren lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. La cena del Señor se había convertido en un lugar, o el templo se había convertido en un lugar donde la gente llevaba comida para compartir. Y entonces aquí voy a explicar un poquito. Al inicio, la cena del Señor era un tiempo para compartir en la iglesia o en las casas, dice el libro de Hechos. La iglesia se reunía en las casas para poder compartir el pan, para poder convivir y para poder comer y conmemorar la muerte del Señor Jesucristo. Pero era un tiempo de comunión. Entonces cada uno aportaba un poquito y se reunían para comer todos juntos, y eso era una fiesta cada vez que ellos estaban reunidos en las casas. Y cuando llegaban al templo, ellos también llevaban comida para reunirse a comer
y celebrar o recordar, conmemorar es la palabra adecuada, la muerte y resurrección de Jesús. Pero el apóstol Pablo recibió la noticia de que los hermanos de Corinto, habían algunos y había un grupito que llevaba comida abundante y llegaban a la iglesia y lo que hacían era ponerse a comer, hermanos, a darse unas comidas fuertes y además de eso a embriagarse bebiendo demasiado vino, a darle al vino ahí mientras comían, mientras otro grupo estaba allá por otro lado con comida, pero una comida más sencilla, una comida menos elaborada, y estaba el otro grupito por allá comiendo, mientras que otro grupo tenían abundancia y hasta tenían para embriagarse. Y el apóstol Pablo dice, allí estaba la división, porque la cena del Señor se había convertido como en un acto de competencia. O llevemos nuestra comida al templo, y llevaban el banquete y terminaban, hermanos, en una especie de festín. Y por otro lado estaba el otro grupo minoritario, hermanos, con su escasez, también comiendo pero poquito. Y el apóstol Pablo dice, eso no es celebrar la cena del Señor. Eso es hacer división, dice él. Y no es así. Y entonces hace algunas preguntas. Pues ¿qué? ¿Acaso ustedes no tienen casa? ¿No tienen un lugar para comer y beber? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Acaso no pudieron haberse quedado en su casa para tener ese banquete que ustedes quieren tener en este lugar? Es la pregunta que él hace. Hay una segunda pregunta. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? Esa es la segunda pregunta. ¿O acaso ustedes ven este lugar como algo sin valor? Menosprecian el lugar donde están y lo que hacen es hacer de menos a los que no tienen mucho, y ustedes, los que tienen bastante, hacen su propio banquete en su grupito, y a los que no tienen mucho los dejan por allá. Eso no es la cena del Señor. ¿Qué os diré?, dice el apóstol Pablo. ¿Puede alabarse esas acciones? Y él contesta y dice, en esto no os alabo. La cena del Señor ha tenido un gran cambio, ¿verdad, hermanos? De cómo se celebra. Si ellos en la iglesia primitiva llevaban comida para poder comer todos juntos, porque así era, ya lo expliqué, todos llevaban comida. Imagínense ustedes que todos trajéramos comida aquí. Celebremos la cena del Señor y todos trayendo un poquito. Pero ¿a qué trajo usted? Y yo traje longaniza. Y usted, y yo pollo. Juntémonos, porque son dos carnes. ¿Qué trajo usted? Frijoles. Y usted, macuya en chirmolito. Véngase, porque no hay carne. Entonces nosotros vamos juntos. Eso estaba pasando en la iglesia. Que se hacían grupitos conforme a lo que traía cada uno de ellos. Se hacían grupos. Y esos grupos se juntaban, hermanos, como una especie de competencia para poder comer. ¿Sí? ¿Qué trajo usted? Tamales. Y usted, yo ponche. Juntémonos entonces. Usted y yo vamos juntos. Nos completamos. Y el apóstol Pablo dice, no es así la cena del Señor. Entonces la cena ha cambiado, porque ahora tenemos un trocito de pan y una copita de jugo de uva. Sí. Ya no es como el tiempo de la primera iglesia. Cambió bastante. Entre nosotros ya no se puede dar ese tipo de división. No. Con comidas. No se puede dar la división con comidas. Pero sí es posible que tal vez alguno de nosotros llegue a la presencia del Señor un día como hoy con otro tipo de división. Tal vez nuestras divisiones ya no son por comida en la cena del Señor.
pero tal vez tienen otro sentido, se han dado de otra manera. Y es lo que tenemos que reflexionar hoy. Mi querido hermano, como iglesia, cada vez que nos presentamos delante del Señor un domingo como hoy, debemos traer un corazón capaz de despojarse de las cosas minuciosas o grandes que causan división entre nosotros. Cada vez que llegamos a la presencia del Señor, un día como hoy, que vamos a recordar, hermanos, el día que Jesús va a la cruz, muere a la cruz y quita los obstáculos entre nuestra relación de Dios y su creación, también tenemos que venir pensando y traer la idea de que nuestro corazón debe traer la capacidad de poder despojarse de esas cosas que nos separan de nuestros hermanos en Cristo. Es que no puede ser posible que un día que vengamos a beber del jugo de la uva, de participar del pan, que nos recuerdan el sacrificio amoroso de Jesús. Recuerde que el sacrificio de Jesús siempre nos trae a la memoria que Dios no podía tener una relación con nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado no nos dejaba tener esa relación directa y esa relación limpia con Dios. No nos permitía. Pero a través de Jesús y su muerte en la cruz, nuestros pecados se borran, se quitan, desaparecen. No hay más pecado para usted y para mí. Y ahora el Señor nos ve limpios, no nos ve sucios. Cuando el Señor nos ve y ve la cruz de Jesús y dice: mis hijos, cualquiera que venga a los pies de Jesús, entregándose a Él, postrándose ante Él, reconociendo a Jesús como el camino de salvación y como aquel que otorga salvación, el Padre siempre lo va a ver con ojos de limpieza. Pero ahora, si esta participación de esta mañana significa que se caen las barreras, significa que no hay obstáculos y entre el Padre y nosotros, ¿por qué debería haber obstáculos entre nosotros mismos? ¿Por qué? Si esto significa que se limpia el camino para presentarnos al Padre, ¿por qué no puede limpiar el camino hacia el que está a nuestro lado, delante de nosotros o atrás? No puede ser posible. La cena del Señor tiene que ser un tiempo para que nosotros también limpiemos las rutas de comunión con nuestros hermanos, con nuestro esposo, con nuestras familias, con nuestros hijos. Que si hay barreras, que si hay obstáculos o si hay cosas que interrumpen esa comunión directa entre nosotros como hijos de Dios, también el tiempo que tenemos aquí en la presencia del Señor y en la celebración de la cena del Señor deberían ser para nosotros bendición y deberían ser para nosotros un tiempo para renovar nuestra comunión con Jesús, pero para renovar nuestra relación como hermanos. La cena del Señor no solo es para decir: Señor, hoy estoy en comunión contigo y mi participación me dice que estoy en una buena relación contigo. También nos recuerda que estamos en una buena relación con nuestro prójimo, con nuestros hermanos de esta iglesia, con nuestra familia. Que se limpie el camino al Padre, pero que se limpia también el camino a nuestros hermanos al lado de nosotros. Hay que limpiar el camino, hermanos, entre nosotros. Botemos esos obstáculos entre nosotros. Quitemos esas asperezas entre nosotros. Pero no es posible que nosotros como iglesia no podamos tener una buena relación, teniendo una buena relación con Dios. Y el apóstol Juan lo declara diciendo: el que ama a Dios tiene que amar a su hermano.
Y si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, no puede ser posible. No puede ser posible amar a Dios. Que yo diga, yo amo a Dios con todo mi corazón, pero a usted no. Usted no. Y primera de Juan es tan claro decir, no se puede. Y tampoco se puede decir, yo amo a mi hermano sin amar a Dios primero. No se puede. Porque el único que puede llenar nuestro corazón de ese amor fraternal, es ese amor fraternal, es Dios. Y cuando usted está conectado con Dios, puede recibir amor de Dios. Y cuando usted recibe amor de Dios, puede dar de ese amor de Dios. Ese amor que proviene de Dios se alegra de la vida de nuestros hermanos. Encuentra celebración en la vida de nuestros hermanos. Pero también sufre en el sufrimiento de nuestros hermanos. Es el amor de Dios. Hagamos que esta iglesia del Príncipe de Paz vaya menguando más en las asperezas y vaya creciendo más en las relaciones limpias. Trabaje su corazón, hermano. Trabaje sus pensamientos. Revise su corazón. ¿Por qué usted es tan ofensivo cuando habla? ¿Por qué usted no puede vencer el hablar de otras personas con terceras personas? Revise su corazón. ¿Qué le causó a usted todo eso? ¿Por qué usted no puede estar tranquilo un solo día sin pelar a alguien, hermano? Revísese. ¿Por qué usted no puede decir cosas buenas de otra persona? ¿Por qué no podemos decir cosas bonitas de alguien más? Solo cosas feas decimos. ¿Ya viste que la hermana está estrenando? Sí, pero ya viste cómo le queda. Sí, usted no, ¿por qué no podemos decir algo bonito de la persona que viene estrenando? Dígame. Sí. ¿Por qué no podemos decir algo bonito? Ya viste que fulano compró carro, sí, pero vieras qué carro tan feo el que compró. ¿Por qué no podemos agradecer a Dios por los avances de nuestros hermanos? ¿Por qué nuestro corazón está tan lleno de dolor? Trabaje eso en su corazón, hermano. Pídale al Señor que genere alegría en el éxito de su prójimo. Tal vez se lo lleve al trabajo usted en la moto o en el carro. ¿Sí? Pero no se vale ser así. No es la vida cristiana. ¿Sí? ¿Ya viste que quieren comprar el terreno? Sí. Yo digo que no van a poder. ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos ser empáticos en la victoria de alguien más? Ya viste que dice que se graduó y que va para la universidad y ya consiguió trabajo el hijo, que no sé qué, que no. Sí, yo digo que pagaron, saber cómo, porque eso como cuesta. Esa no es la vida cristiana. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de comunión. No es una vida de hipocresía, es una vida de comunión genuina. No es hipocresía. La hipocresía es que yo le diga a usted, qué bonito está, hermano, y yo a la vuelta estoy diciendo, viera, qué feo venía ayer. Y yo a usted le dije que estaba bonito. Eso es hipocresía. La vida cristiana es transparente, es honesta. Tenga el valor para ser honesto. Sí.
Si tiene valor para ir a hablar con una tercera persona, hasta lleva pan, hermano, y le vengo a contar algo, y no es la persona. Si tiene valor para eso, tenga valor para ser honesto con sus hermanos en Cristo. Yo valoro mucho como pastor a los hermanos y las hermanas que se acercan conmigo y me dicen: pastor, yo le tengo que decir algo. Y no me importa si se va a enojar conmigo. Así me hablan varios y me dicen: no importa si usted se va a enojar conmigo, pero hay algo que no me gusta de usted. Yo valoro más a esa gente que aquellos que me dicen: qué bueno, pastor. Ah, sí, dale, pastor. Y un montón de cosas. Porque no sé si hay honestidad ahí. Pero aquellas personas que pueden verlo a usted a los ojos y decirle: hermano, disculpe, pero usted me ofende cómo camina. Esos hay que aplaudirles, hermano. Decirle: le aplaudo por su valor. Le aplaudo por su honestidad. Disculpe, hermana, pero sus colochos no me dejan ver al pastor cuando predica. Disculpe. A esa persona hay que aplaudirle por su honestidad, por su valentía. Disculpe, hermano, pero su decisión no me gustó, no me pareció. Yo me sentí ofendido por esa decisión que usted tomó. Tenga el valor. No es que la decisión vaya a cambiar de rumbo, pero tuvo el valor para decirlo. Sí. No es que la hermana o el hermano se vaya a volver perolizo si es colocho de nacimiento, pero hermano, tuvo el valor de decirlo. Y usted va a estar mejor. Escuche lo que hemos dicho hoy. Aprenda de lo que hemos dicho hoy. Y ponga en práctica lo que hemos dicho hoy. Limemos nuestras asperezas. Hay algunos de ustedes que han recibido llamadas personales mías unos días antes de la Santa Cena, tal vez un día antes. Y yo los he llamado y les he dicho: hermano, ¿estamos bien? Hermana, disculpe, le estoy llamando porque yo quiero saber si usted y yo estamos bien. Porque viene la cena del Señor. Y eso lo digo con toda honestidad y sin temor alguno. Y a varios de ustedes, en estos 8 años, varios de ustedes han recibido mi llamada diciéndoles: hermano, perdone, estamos bien. Gracias a Dios la mayoría me ha dicho: sí, pastor, sí, pero es que, ¿por qué, pastor? ¿Qué está pasando? Es que yo siento algo raro. Yo quiero saber si estamos bien. ¿Usted está molesto conmigo? O, no sé, ¿está sentido conmigo o algo? ¿Está sentida? Dígame. Y me dicen: no, pastor, todo está bien. Ah, vaya, le agradezco mucho. Entonces yo voy tranquilo el domingo. Y hay otros que me han dicho: viera que sí me he sentido un poco abandonado por usted. Ni que fuera su esposo, le digo yo, si es hermana. También los molesto, ¿verdad? Pero ya hablamos. ¿Y por qué, hermano? Cuénteme, ¿por qué se ha sentido abandonado? Y entonces platicamos: por esto, pastor, por aquello, aquí, allá. Es que usted, hombre, es que aquí. Entonces platicamos: disculpe, hermana, perdone. Y venimos el domingo a la cena del Señor con tanta libertad para participar. Si usted siente carga en su corazón unos días antes de venir, para eso oramos toda la semana, hermanos. Para eso tenemos cultos aquí de oración, para que oremos al Señor y le digamos: Señor, yo me estoy preparando para el día domingo. Habla a mi corazón. Si hay algo que yo tenga como estorbo, por favor, que tu Espíritu Santo me hable. Y tenemos que aprender a hablar al Señor, que nos confronte a través de su Espíritu Santo. Y si el Señor le hace recordar y le dice: mira, tenés algo por ahí escondidito, llámale al hermano, hombre.
Llámale al diácono, llámale al presidente, a la presidenta, llámale al pastor, llámale a tu familia, llámale a tus amigos. Habla con ellos, hágalo. Porque eso le va a dar libertad. Porque eso le va a dar solvencia a usted. La vida no se trata de que yo no me equivoque o que yo no pueda hacer ofensa a alguien en algún momento. La vida trata de que yo tenga el valor de saber y ser consciente que en algún momento puedo ser ofensa para alguien o piedra de tropiezo. Y que en esa conciencia yo pueda tomar acciones de decir, doy un paso para buscar la paz con mi hermano. Amén. Póngase de pie.